Vamos a escuchar al doctor Javier Gomenzoro, dirigente nacional. Javier representa hoy un sector dentro de la comisión directiva. Y bueno, queremos saber cómo está y sobre todo qué opinó ayer y bueno, cómo la vio la decisión que tomó el presidente Ricardo Bairo. ¿Cómo anda, Javier? Buen día, buen día. Creo que alguna precisión previa estaría buena hacerla. A ver, con mucho gusto, Primero, como siempre. No siento que integro un sector dentro de la directiva. Siento que trabajo como un directivo más, en pos de que Nacional sea cada día más grande y pueda tener buenos resultados y buena Pero gestión. integrase un sector de votación que te votó y te eligió. Eso es verdad, pero lo que yo creo que después de la elección eso queda de lado, no hay una actuación como quien dice en sectores. No, y de hecho a vos te eligen bastante para representar al club como parte de negociaciones, ¿no? Ya sea pero me parece bueno señalar esto porque Bien. Uno podría decir, no, mira, nosotros nos reunimos a ver qué posición llevamos a la directiva. Eso para mí no existe, eso daña. Segunda precisión, bueno, me llamaron como hacía mucho no me llamaban de todos lados, incluso algunos medios que me tienen medio vetado por mi postura en los derechos de televisión, para hablar el domingo, ¿no? O sea, y yo realmente no por no dar la cara ni porque hubiéramos querías tenido esperar un poco la posición. No, obviamente, no quería hablar en caliente, quería escuchar las explicaciones del área deportiva y la propuesta que venía, porque indudablemente hay tiempos para las cosas, entre otros con ustedes me había comprometido a hablar hoy, con mucho gusto lo hago, pero bueno, como supe que estuvo el presidente antes, casi digo, bueno, se cancela la nota. No, de ninguna manera, porque me parece que era importante tener tu visión también, porque vos podés, a ver, Ricardo fue bastante claro en lo que él piensa, pero vos capaz que tenés otra visión o entendiste un poco lo que te planteó. Primero, ¿cómo viviste? Dame tu opinión del clásico, porque acá hemos escuchado a los periodistas, pocos dirigentes nacionales han hablado del resultado y del rendimiento del equipo. ¿Vos qué opinión tenés? No, la opinión que tengo es que ayer quedó claro que era casi unánime entre todos, o hoy día unánime, pero con algún matiz en cuanto a donde pone el énfasis o el acento. La verdad, estamos con una gran decepción de cómo fue el planteamiento, en el caso de Nacional, en los cambios, la forma de manejar el partido, y bueno, el rival que sin haber tenido un brillo de gran producción, que uno pudiera decir, bueno, la verdad fue una cosa exuberante, jugó obviamente mejor que nosotros, nos ganó bien, pero quiero decir que no estamos ante un equipo que tuviera una magia, un talento como para lograr esa diferencia. Fueron más bien errores nuestros en el planteo inicial, en jugadas puntuales, en los cambios, bueno, y realmente la decepción es grande. Por eso creo que también, a pesar de la buena racha que tenía el técnico en cuanto a números de partidos y que todavía tiene una pequeña luz en la tabla anual, pero que se ve de alguna manera atenuada por un fallo del cual no tiene responsabilidad, entonces igualmente estuvo esa situación de incertidumbre. Otra precisión importante me parece que hay que formular es que ayer no hubo ninguna votación, así como por ejemplo para el proyecto del Gran Parque Central sí hubo una votación unánime. Ayer no se trató de una votación unánime, ni hubiera sido como votación saludable decir que era unánime, porque claramente había posiciones críticas, yo diría de todos, incluso de quienes venían con la propuesta, que habían tenido la gestión previa en los céspedes de, bueno, ratificar al entrenador, darle la confianza y bueno. Está bien, no hubo una votación, sí hubo a ver, de alguna manera, el escucharse entre ustedes y el intercambiar, y hubo como, de alguna manera, había así 7, 8 dirigentes que entendían que quizás lo mejor era un cambio, y hubo 3 que, en lo que estaba el presidente y el vicepresidente, que entendían que lo mejor era darle continuidad al trabajo, porque seguramente tenían algunos argumentos que les había dado ese mano a mano. Yo sé que después ustedes respaldaron lo que opinaba el presidente del club en ese aspecto, más allá de disentir desde la decisión que se estaba tomando. Sí, tal vez correcta ese análisis, porque hay una cosa que estuvo buena, y es que primero se siguió el proceso adecuado, sin saltearse etapas, sin apresuramientos, hablando con las personas que había que hablar, en el orden que había que hacerlo, y escuchar a todos en la directiva y dar la posibilidad, porque perfectamente, si hubiera sido otro el ánimo,
podía haberse hecho algo forzado, desautorizando la opinión del presidente, y hubiera sido, creo que, muy dañino, porque claramente había una mayoría, si se quiere, para un cambio, pero entendiendo que el cambio tampoco es una seguridad absoluta de que va a mejorar tanto la cosa, porque las críticas estaban no solo en el entrenador, estaban en los jugadores, y estuvieron, y con énfasis, en la propia directiva, en situaciones puntuales que hemos tenido. Creemos que hay cosas para corregir, algunas incluso surgieron en las charlas que tuvieron con el cuerpo técnico y los jugadores, porque no perdimos por una declaración y perdemos por una cosa que pueda ser una intromisión en aspectos que no sean propios de la directiva. Eso no es así, pero todo a veces contribuye. Después que uno tiene el mal resultado, empiezan las justificaciones, los reproches, y eso tampoco hace bien al clima general. Entonces creo que, bueno, esta oportunidad de hacer esta pequeña pasada de raya, decir, bueno, vamos para adelante ahora con esto, pero sabiendo y aprendiendo de los errores, porque una de las cosas que creo que mucha gente vio y que es un poco el reclamo, es decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros ganamos la tabla anual, llegamos a la final y la final repite el partido que ya veníamos muy mal de jugar el intermedio con muchas carencias? ¿Y qué respuesta te dieron ahí? No, bueno, eso es un poco la conclusión que yo decía, a priori muchos tenían esa demanda. Bueno, con este entrenador, con esta postura, no le ganamos una final clásica, y bueno, y la idea, obviamente, que eso, más allá que estuviera planteado tan explícito como yo te lo digo en la conversación, quedó claro que bueno, que hay que corregir, cambiar, buscar otras estrategias, y también, bueno, ver quiénes son los hombres adecuados, quiénes decepcionaron, y va a haber en ese sentido también, me parece, algunas sorpresas o variantes respecto de lo que se viene trabajando. Yo, en lo personal, la verdad, ya venía con preocupación, porque contra Torque, para mí, Nacional defensivamente fue un pobre, podía en un momento en el curso del partido y con el trámite ponerse incluso 2 goles abajo, y hubiera sido otro que cantara, a mi juicio. Y después, bueno, veo que el entrenador de repente está con una mirada distinta en cuanto al análisis de eso. Eso es normal entre gente de fútbol, lo mismo que de repente el planteo previo, decir, bueno, no juego con 2 puntas porque quién deja la pelota, y ver que de repente el equipo se repetía con pelotazos. Entonces, no cosas que una a una no vale la pena hacer la casuística ni entrar a enumerarlas. Claramente había un clamor de muchas personas, y creo que una cosa buena es tomar las decisiones no al grito, no al influjo de redes sociales, con seriedad, con profesionalidad, y fue lo que se hizo, lo que lideró el presidente, que obviamente trabajó todo este tema con el vicepresidente, también estuvo Brito, y creo que no es menor la señal de que justo los 3 dirigentes que fueron a todas las reuniones venían con la convicción y el planteo de decir, los que no participamos, de repente nos faltaba ese insumo de primera mano, porque a veces hasta mirándote a los ojos y viendo en la gesticulación el grado de convencimiento o no de que Exacto. esto se puede revertir, que no lo tenés en un relato por intermedio de terceros, ¿no? Claro, Javier, la pregunta que se hace mucha gente de Nacional es, bueno, ¿qué pasa si no le ganan a Progreso? Bueno, esto es claro que en el fútbol se da examen permanentemente. Pasó con Lasarte, pasó para atrás con muchísimas veces. También hay una cosa, ¿no? Es claro que en el proceso de campaña electoral del club hubo algunos debates donde muchos fuimos críticos, pero no por reavivar ahora una cosa, pero digo, el hecho de estar sacando permanentemente técnicos, de ver que el técnico es el único problema que hay en el club, no era lo correcto, porque entonces uno se repite, vuelve a hacer lo mismo, y al poco tiempo está en la misma situación con alguna variante. Creo que hay que también saber apoyar y respaldar a los profesionales y bancar en las difíciles, ¿no? Y bancar y poner la cara. A mí me toca empezar a responder a un montón de gente que me estaba reclamando que hiciéramos otra cosa, y bueno, y dar las explicaciones que se entiendan, y que muchas veces... ¿La mayoría te pedía un cambio, Javier? Sí, creo que nos pasó a todos, hasta fue cómico porque hay un suplente en la directiva, que es Alejandro Irastosa, que era subsecretario en el Ministerio de Economía, diciendo que cuando era subsecretario en el Ministerio no me pedían tanto como acá. Bueno, básicamente, bueno, hagan algo, cambien, pero esto es entendible. El hincha, después de una derrota
tiene esta reacción. El entrenador, el cuerpo técnico fueron críticos, supieron estar a la altura en la lectura del tema y en saber que bueno, que le habían errado y feo, y que hasta hablaron de tirarse un tiro en el pie, en el planteo, en los cambios. O sea, no es que vos digas, no, están defendiendo esto, o sea, como que dijeron esa frase del tiro en el pie como para graficar de alguna manera la toma de decisiones que habían tenido en el partido. No, y sobre todo también que del otro lado veamos, bueno, no vas a repetir el plato, digo, o sea, que ese es un poco el tema. Ahora, si vos me preguntás qué va a pasar contra Progreso. Bueno, claro. Creo que ahora una cosa es estar ahí a mantener una ventaja, nosotros tenemos que hacer lo imposible por estar en la definición y llegar en condiciones de ganarla. Después, bueno, obviamente nadie te va a regalar nada. No, y aparte, lo que después de un sacudón de esto, de un cachetazo de esto, vos esperás una reacción del equipo. Entonces, si con Progreso esa reacción no se da, y bueno, es una señal. O sea, vos necesitas que el equipo sea absolutamente contundente en postura, sobre todo. Y pasa, en la historia hay muchos casos, en la historia de Nacional y en la historia del fútbol, muchos casos donde un equipo que tiene un cimbronazo negativo después reacciona, saca a relucir lo mejor de sí, y bueno, y pone... Igualmente creo que también hay cosas que tenemos que saberlas leer, no creérnosla, no pensar que tenemos el mejor plantel, que esto es la Ferrari, que viene cualquiera acá y hace... Hay como todo, un fútbol parejo, competitivo, y no somos ni siquiera el presupuesto más alto de la liga. Entonces, con eso ¿no creo tienen que... un presupuesto más alto que Peñarol, decís? Y no, fíjate que Peñarol tiene una ficha que solo en él, la inversión y el salario, está es un jugador de liga europea en su salario. O sea, es parecido, o sea, no está tan alejado, pero es menor. Y bueno, no importa, quiero decir que si uno dijera, bueno, yo estoy despegado arriba y me están ganando equipos que... No, estamos, creo, en una situación de paridad. Nacional todavía conserva una ventaja en la tabla anual y el único equipo que tiene algo seguro es Liverpool. O sea, esa es la realidad por ahora del asunto. Obviamente esto está en evolución, nosotros venimos con un cachetazo en un momento que puede ser complejo, y bueno, volviendo a tu pregunta, sí, obviamente el fin de semana hay un examen de vuelta fundamental para la carrera, ¿no? Bien. Decidieron ir al TAS, ¿te pidieron opinión? ¿Preguntaron? ¿Lo consultaron entre todos? Sí, es un tema donde yo estoy más cerca. La cuestión legal, recursiva, reglamentaria, si bien no soy delegado y está Hernán Navascués también trabajando con nosotros, es un tema donde estoy cercano y intercambiamos mucho, y realmente soy una de las voces en el tema. No me pidieron opinión, todos pueden opinar y se informa, pero digo, en el caso mío, un poco por la deformación profesional, meto un poco la cuchara, y sí, obviamente en esto estaba metido. Javier, más allá de que Nacional tiene confianza en los argumentos jurídicos como para presentarse al TAS, más allá de dar utilizar esa última carta que tiene a nivel reglamentario como para poder pelear esos puntos, los antecedentes del tribunal habitualmente son de confirmar lo que ha dispuesto el Tribunal de Alzada, o sea, el Tribunal de Apelaciones de la AUF. ¿Eso lo toman ustedes en consideración? Sí, mira, yo separaría dos planos. Hay una situación que es lo que es valoración de la prueba, lo que es valoración de la gravedad o no, si la sanción impuesta guarda relación y está ponderada. En eso totalmente que no hay chance en el TAS de que, o prácticamente toda la jurisprudencia del TAS respalda de continuar en el análisis. Acá hay una cuestión que sería, como decimos los abogados, de puro derecho, donde lo que hay es analizar si la norma realmente le da discrecionalidad al tribunal para decir dónde se aplica, o establece reglas, como entendemos nosotros, que le imponen una actuación determinada que no fue precisamente la que se siguió, porque al señalar la norma, que es en el mismo torneo o el similar, lo que te está diciendo, incluso también con algún antecedente que hay, es, bueno, en caso de no ser posible que sea en el mismo torneo, porque imaginemos un caso extremo para graficar, en el torneo que estoy disputando no hice ningún punto, porque perdí todos los partidos, y entonces la sanción, sacarme un punto cuando no tengo ninguno para que me saquen, es imposible. Pongo este ejemplo medio burdo, pero en realidad acá tiene que ver más que nada con que el desarrollo ya había sido
finalizado, ya había un campeón y podía afectar, aunque en este caso no se daría, pero es una casualidad, la tabla de la serie y cuál era el finalista, y hasta perjudicar a quien ya había ganado la final legítimamente y el fallo sale después, bueno, pero en eso el torneo similar que no pudiera ser el mismo es claramente el de la temporada siguiente. Creo que ahí es donde está la fortaleza nuestra, es un tema, insisto, de puro derecho, y bueno, y recorrer todos los caminos posibles. Hay una trampita, sí, que tenemos que trabajarla, y es el tema de los plazos, ¿no? Que no nos pase como el caso de Schiavi, que cuando salió el fallo diciendo que estuvo mal habilitado, ya Estudiantes era campeón de América y Nacional había quedado por el camino. O sea, ni siquiera fue el club en aquel entonces quien interpuso el recurso, pero bueno, fue una situación que el TAS la analizó en forma tardía, y acá, bueno, tenemos que más tiempo, pero obviamente también tenemos que urgir que pueda darse en los plazos necesarios para que el Clausura esté todavía en competición y sea valedero decir, bueno, o reafirman lo que hay o toman la modificación que nosotros pedimos y lo pasan para el intermedio del año que viene. El próximo día jueves hay Consejo de Liga a nivel informativo con los derechos de televisión. Vos, Javier, estás participando de una de las comisiones. ¿Se llega o no se llega al 15? Bueno, lo del 15 ya se planteó correr, ya se planteó correr. El 14 la reunión sí, ya está confirmada, incluso ayer en directiva me pidieron que yo fuera, tengo que hacer esa gestión para poner una carta en nombre del club, y porque justo además Enrique Campos está de viaje, claro. Y bueno, es informativa, es dando un poco lo que fue el panorama de trabajo hasta ahora, y la ficha que era el 15 ahora se corrió para el 20, que bueno, incluso aprieta un poco los plazos, porque ¿qué pasa? Después el proceso licitatorio comienza formalmente a andar y se llaman a las empresas. Tenés 60 días, ¿no? Claro, y además el otro problema es que después, cuando adjudicas, las empresas tienen que poner en marcha la maquinaria de armar, suponiendo que sea una empresa nueva o varias empresas que compartan, porque hay posibilidad de que sea, seguramente lo sea, segmentada la licitación. Bueno, después tienen que empezar a trabajar. ¿Se puede hacer segmentada? ¿Se puede? Porque hay hay una biblioteca del lado de los clubes que de alguna manera está más cercano a Tenfield, que dicen que no se puede hacer una licitación segmentada. Bueno, hay una cláusula en el contrato, en la cual, el contrato vigente con Tenfield, en la cual se dice que el objeto de este contrato es indivisible. Al regular la cláusula de igualación y las formas en las cuales se termina este contrato, se habla de la celebración de un nuevo contrato. O sea, claramente se distingue, no se reitera el concepto de la indivisión, y sí la necesidad, y eso lo hizo la AUF, despejar todo lo que hay en este contrato para que sea posible igualar, porque si yo le cambio el objeto a través de esa división y no incluyo ciertas cosas o pongo otras que no estaban, estoy en un escenario donde no estoy respetando la posibilidad de que se iguale por parte de Tenfield cuando ese derecho surge de este contrato. Va a estar por última vez activo para esta ocasión, y bueno, para el próximo no va a estar. Y pero entre comillas, fuera del contrato, ¿no? Porque en realidad lo que muchas veces cuesta darse cuenta es que todo lo que está pasando está dentro del contrato que termina el 31 de diciembre, ¿correcto? Sí, sí. O sea, todas las etapas están en el contrato. Sí, sí, están en el contrato y hay que respetarlas, y es lo que le daría derecho a uno de los cocontratantes a una eventual reclamación por incumplimiento de este contrato que hoy está vigente. Mira, esto fue objeto de mucha discusión porque la AUF modificó sus estatutos incorporando normas, por ejemplo, sobre libre competencia, igualdad de oferentes, y son contradictorias con haber negociado de buena fe directamente con un operador, con respetar una cláusula de prioridad y de igualación como tiene Tenfield. Pero obviamente si yo unilateralmente modifico mis criterios, mi estatuto y mi forma de actuar, no puedo hacer que eso incida sobre contratos que celebre con terceros, que nada tienen que ver, que están vigentes y que debo respetar, claro. Y eso es lo que está haciendo la AUF. Es más, la AUF tenía dos informes jurídicos que le hacían, le señalaban que era posible vender directamente los derechos sin ir a una licitación, y los desechó
porque, bueno, los abogados contratados por la AUF permanente para esto, que son los doctores Rizzo y Ramírez, advirtieron el riesgo de que, bueno, en ese caso, si no hacían la licitación, incumplían una cláusula contractual que preveía justamente, pasados los 180 días del periodo de negociación de buena fe, ingresado en este tramo final, la licitación era preceptiva y es preceptivo permitir que se pueda igualar. Lo que no reitera y está planteado como un nuevo contrato, la indivisibilidad del objeto no está reiterada y por tanto es posible hacerla y así seguramente lo estamos encaminados. O sea que se puede segmentar la licitación, o sea, sí, con toda seguridad. Va a haber por un lado el cable, por otro el streaming, por otro la publicidad. ¿Y hay alguien que puede quedarse con todo? Bueno, Tenfic siempre va a poder ofertar, todos pueden ofertar en todos los renglones, lo que pasa que hay algunas empresas que de repente no trabajan algún rubro o lo que sea, todos pueden ofertar en todos los renglones, y solo Tenfic, en caso que oferten todos los renglones, puede igualar la mejor oferta de cada renglón. Sí, pero también Tenfic tiene el derecho de igualación parcial, oferta solo por el cable, hay una oferta mejor, y la iguala y se queda solo con el cable, pero en cada rubro tiene que hacer una oferta válida para generar ese derecho que ya tiene por contrato, pero tiene que cumplir con esa etapa necesaria de formular oferta. Muy claro, Javier, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo como siempre. No, por favor, un abrazo para ustedes. Un placer la charla, ¿eh?